Entonces, repasa ante la nueva generación una serie de discursos y la historia de Israel. Les exhorta a recordar el amor de Dios hacia ellos durante las peregrinaciones en el desierto para que puedan estar seguros de la continuación de su cuidado cuando entren a Canaán. Y les exhorta que obedezcan la ley a fin de que puedan gozar de la prosperidad. Les recuerda sus apostasías y rebeliones pasadas y les amonesta sobre las consecuencias de desobediencias en el futuro. El mensaje del Deuteronomio es: recuerden, obedezcan y presten atención. Y en el recuerden, él empieza a hacer una narración desde que salieron de Egipto. Una narración, una síntesis de lo que fue su peregrinar. Desde la salida de Egipto hasta, y todas las infidelidades y todo lo que, todas estas pecados, por así llamarlos, en los que cayeron los israelitas durante su peregrinar. Entonces les dice, bueno, ustedes cayeron una vez y otra vez en la desobediencia, pero les tengo que recordar que si ustedes obedecen los preceptos del Señor, tendrán bendiciones, y si no, tendrán maldiciones. Recuerden que era un Dios muy celoso, muy, muy celoso. Entonces vuelve a recordar, les recuerda desde la salida, cuando adoraban el becerro de oro, y todo lo que, las consecuencias que por ello tuvieron en aquel entonces. Entonces, aquí lo retoma y les dice, recuerden, obedezcan y presten atención. ¿Por qué? Porque ellos iban a llevar, esta nueva generación iba a llevar al pueblo de Israel a esta tierra de Canaán, a la tierra prometida. Iban a llevar toda esa ley, esa nueva forma de conducirse, porque ellos traían atrás de sí una influencia egipcia que ya durante los 40 años la habían tratado de erradicar, pero iban a llegar a una tierra nueva donde seguramente tenían otras leyes, otras formas de conducirse. Entonces, esto les hace prometer que obedezcan y presten atención a todos los preceptos que Yahvé les está dando, ¿sí? Entonces, les recuerda sus apostasías, sus maldiciones, sus formas de pecar y cómo fueron separados del Señor, las rebeliones pasadas, como ustedes recordarán, ahorita en el ejercicio lo vamos a ver, y cómo se amonestan estas desobediencias. Bien. Ese es un recordatorio muy, muy marcado que les hace Moisés de lo que han pasado. Será necesario que la ley se repitiera por 4 razones. Había una nueva generación de israelitas que no contempló los portentos del Señor durante el peregrinaje por el desierto. O sea, que no le tocó vivir esa parte. Israel iba a afrontar condiciones de vida completamente nuevas. Pasarían de ser un pueblo nómada a un pueblo sedentario. Era un pueblo nómada que durante 40 años vagó por el desierto, ¿verdad? Entonces, se paraba la nube y ahí podía quedarse un año y continuar hasta después. Entonces, fueron 40 años de andar de manera continua, como nómadas, para llegar a ser sedentarios en el pueblo de Israel. Estarían en medio de mucha influencia idólatra en la tierra de Canaán, como ya les había comentado, o sea. Y para asegurarse al pueblo de Israel con la alianza de Sinaí, todavía era válido, para asegurarle al pueblo de Israel que la alianza del Sinaí todavía era válida para ellos. O sea que lo que pactaron en el Sinaí era válida todavía para todos los israelitas, esta nueva generación que estaba llegando a Canaán. A los israelitas les exhorta a recordar 4 cosas: la fidelidad de Dios,
la santidad de Dios, las bendiciones de Dios y las advertencias de Él mismo. ¿Sí? Ok. Quiero preguntarles, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Se escucha Muy bien. bien. Ok, Sí, muy sí, bien. es que me vienen a decir que no se escucha muy bien en la computadora de otra persona. Le mandaron un mensajito. Entonces, si se escucha bien, qué bueno, gracias. Bueno, el Deuteronomio traza para Israel un programa de vida, inspirado en la predicación de los profetas, en los escritos sapiensales y en las tradiciones históricas del Pentateuco, desde los tiempos patriarcales hasta la entrada a la tierra prometida. El Dios que aquí se manifiesta no es una divinidad fría y distante, sino el Dios misericordioso que está cerca del pueblo y le revela su ley, porque lo ama y espera ser amado con la misma intensidad. Recuerden que Él ama a su pueblo y por eso le da una forma de vida, un estilo de vida que tienen que llevar hasta donde van, hasta la tierra prometida, o sea, que tienen que irlo propagando no solamente con su generación, sino con la generación que les va a continuar. Ahorita vamos a ver esa parte. De esa manera, el Deuteronomio marca un eslabón decisivo en el camino hacia la revelación definitiva de Dios en el Nuevo Testamento, desde donde el apóstol San Juan afirma: Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Primera de Juan 4:16. El Deuteronomio ha sido llamado el latido del corazón del Antiguo Testamento, ¿sí? Ese es como que muy sentido, vaya. Es que Moisés no los quería dejar desprotegidos. Moisés quería que su pueblo siguiera siendo el pueblo amado por Dios, el pueblo elegido. Entonces no quería que se perdieran al no tenerlos, al no estar él al frente y estar bajo su cuidado, como que sentía que qué va a pasar. Entonces, por eso le pide a Dios, bueno, dime, tienes que nombrar a una nueva persona. Y es cuando entra Josué, ¿verdad? Bien. Dice, el autor del Deuteronomio, igual que los otros dos libros, Levítico y Números, se dice que el autor es Moisés, junto con las tradiciones orales y escritas de ese tiempo. Entre todos los escritos del Antiguo Testamento, el Deuteronomio se destaca por su estilo muy peculiar. Su lenguaje es solemne, pero al mismo tiempo directo, cálido y preocupado por suscitar una incondicional fidelidad al Señor. Es un estilo que requiere hablar sobre todo al corazón. La repetición incansable de ciertas palabras y giros confiere a toda la obra una notable fuerza persuasiva. ¿Qué quiere decir con eso? Que insistía una y otra vez para tratar de convencerlos de que era lo mejor para ellos, ¿sí? El eje de su enseñanza lo constituye el tener siempre presente que la promesa de la tierra está condicionada al cumplimiento de lo pactado en la alianza, ¿sí? Es una continua llamada al pueblo para que escuche la voz del Señor y se convierta de corazón. O sea, que estén convencidos realmente que los preceptos del Señor son porque los ama y que se los tiene que convencer porque ellos también lo aman, ¿sí? Y viene aquí esta parte que dice, Shama Israel. Shama, ¿qué quiere decir? Bueno, escucha Israel. Esta es una oración, dicen los judíos, es una oración, la oración más bonita de los judíos, o la oración más dicha de los judíos. Y que bueno, los judíos son nuestros antecesores, ¿verdad? Se escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas en tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje,
al acostarte y al levantarte. Esto viene en Deuteronomio 6, del 4 al 7. Y investigando un poquito más, el Shama Israel en los judíos se repite 2 veces al día. ¿Para qué? Para que esté siempre presente. Es una oración como nuestro Padre Nuestro, por así decirlo, o sea, que nosotros lo decimos 2 veces o más al día, y más en estos tiempos, ¿verdad? Lo estamos pidiéndole a Dios con estas palabras del Padre Nuestro. Así hagan de cuenta que los israelíes hacen esto todavía. Bueno, los judíos, los que son judíos, hacen esto todavía. El Shama Israel. Bueno, del primer versículo, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel, al otro lado del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disab. ¿Sí? Estas son. ¿Ok? Y del último versículo dice, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. ¿Sí? Antes de despedirse Moisés. En Deuteronomio 34, en el 12, versículo 12. Bien. El Deuteronomio se divide para fines prácticos y didácticos en 4 partes, en 4 grandes partes, ¿sí? La primera es el discurso de Moisés, con una introducción histórica. Es una revisión instructiva del pasado de Israel, de cómo estaban en Egipto, cómo eran parte de la servidumbre, y acá se les estaba ofreciendo la tierra prometida, una tierra que iba a manar leche y miel, aparte donde ellos tenían, se iba a cumplir la bendición abrámica, ¿verdad? Es un pueblo con un reino, con tierras y con una gran descendencia. Entonces, es una revisión instructiva del pasado de Israel, donde Moisés insta al pueblo a ser fiel al Señor y a evitar la idolatría. Eso es bien importante, porque tanto en Egipto como en Canaán había muchos dioses, ¿sí? El segundo discurso de Moisés es la ley. Es una aplicación de la ley a Israel, o sea, en el presente. Como les decía ahorita, o sea, de la generación que venía con él, pues a la nueva generación que iba a entrar a Canaán. En este sermón, que es el más largo del libro, Moisés resume las leyes, los estatutos civiles, morales y religiosos, y exhorta al pueblo a la santidad. El tercer discurso de Moisés es la exhortación a permanecer fieles a la alianza. Se relaciona al futuro y varía de un tono alentador a uno amenazante. Considera las promesas hechas por Dios a Israel. Moisés suplica al pueblo recibir las bendiciones de la obediencia para evitar las maldiciones de la desobediencia. ¿Sí? Y al final, en el epílogo, en los últimos actos de Moisés, a partir del 31, de Deuteronomio 31, después de los 3 sermones se encuentran la elección de Josué, el canto de Moisés, la bendición de Moisés y el relato de la muerte y la sepultura de Moisés. Bien, todo eso lo encontramos así de manera didáctica para que hacerle el resumen, porque realmente es un libro que vuelve a ser largo y es un libro que no muchas veces volvemos a tomar, porque pues ahí decimos, ay, pues sí, Dios sí que era celoso, sí que se enojaba, porque de verdad, cuando lo empiezan a leer, bueno, me pasó a mí, yo hablo por mí. Empiezan a leer y digo, ay, pues sí, Dios sí que se enojaba y sí le gustaba, así que cortar cabeza, o sea, de raíz, o sea, quitar todo de raíz para que no volviera a pasar. Entonces, tú haces esto y lo pagas. Aquí viene lo de ojo por ojo y diente por diente, o sea, y literal. O sea, si tú le cortas el brazo a tu hermano tiene derecho a cortarte tu brazo. O sea, era literal, o sea, ojo por ojo y diente por diente, o sea,
no había medias tintas. Entonces, sí, todo esto con la intención de instruir al pueblo, pero yo digo, hablo por mí, de repente, ay, caray, sí que se enojaba y sí que castigaba, ¿verdad? No sé, ustedes a la hora de leerlo, ¿qué puedan pensar, verdad? Me pueden interrumpir en cualquier momento, muchachos. Muchachos jóvenes, todos son muchachos. Todos somos muchachos. Bien. Ok, gracias. Pero sí, estamos siguiendo. Yo te estoy siguiendo. Okay. Deuteronomio, bien. El sentido teológico general del Deuteronomio. Un Dios, muy importante, un solo Dios. Unicidad y unidad íntima que reclama un amor indiviso, o sea, un amor que no hay división, nada más hay un solo Dios. Un santuario, el templo de Jerusalén. Un pueblo unido y sin divisiones. Una tierra que es el don de Dios y una ley que es la expresión de la voluntad de Dios. ¿Sí? Este es el sentido teológico o sea, es lo que nos trae desde entonces hasta el aquí y ahora. Dios, un santuario. Perdón, me perdí. Dice, también como el sentido teológico, dice santificación del Deuteronomio y la fe de la Iglesia. Cristo llama a participar a la unidad de Dios, que todos sean uno, como parte, como tú, Padre, en mí y yo en ti. ¿Sí? O sea, es del aquel al aquí y ahora. Del entonces al aquí y ahora, ¿sí, verdad? Una sola ley, la del amor, que engloba todos los preceptos fundamentales. Un acto supremo de culto, el sacrificio redentor de Cristo, que ha hecho de todos los hombres un solo pueblo. Ese pueblo camina hacia el don de Dios en la patria definitiva. Y aquí se termina lo que es a grandes rasgos, lo que es el, el resumen del Deuteronomio, que viene muy, muy resumido. Pero me gustaría presentarles de repente por ahí una tablita donde dice cómo están todos los sacrificios y cómo se debe ser y lo que me preguntaban la vez pasada, que por qué Pentecostés, si las leyes ya eran desde entonces y por qué se menciona Pentecostés. Sí, ya desde entonces había o sea, estos tiempos, igual no con el mismo significado, pero sí, o sea, recuerden que la base de nuestra cristiandad está en la ley judía, ¿verdad? Porque Cristo era judío y él obedecía los preceptos judíos. Bien, aquí en Deuteronomio viene este anexo para una síntesis ya muy resumida. Aquí la tenemos. Vagando por el desierto, dice en Deuteronomio, mirando al pasado, mirando al presente y mirando al futuro. Recuerden. De mirando al pasado, recuerden el fracaso en Cades de Barnea y la fidelidad de Dios. Este es cuando de Cades de Barnea, ustedes recuerden que envió a 12 hombres a ver cómo estaba la tierra, el siguiente pueblo para ver si podían entrar. Y le dijeron, pues no podemos entrar. Está muy fortificada y bueno, los que confiaron en Dios, o sea, la fidelidad en Dios, que fue Caleb y Josué, fueron los únicos de la generación de Moisés que entraron. Y dice bendiciones por la obediencia y las consecuencias en la segunda parte de los capítulos del 5 al 26, es las bendiciones por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Las de obediencia, pues tendrías
tierra, tendrías, o sea, la lluvia que te haría florecer tu tierra, darte frutos y vivir de ella, y las consecuencias de la desobediencia. Y esas consecuencias de desobediencia de verdad eran muy, muy, muy estrictas, por llamarles de alguna manera, muy estrictas, de tal suerte que si no obedecías el descanso de la tierra, pues no te iba a dar más, o sea, la tierra no te iba a dar más. Si no, si tu esposa, a quien tomaste por esposa, te era infiel, no era, llegaba ante ti como una chica no virgen, ante ellos, ¿verdad? Porque pues a lo mejor pudiese ser que, qué sé yo, era apedreada, o sea, se iba y la desconocían, o sea, por completo, y el, el matar al que se metía, al que fuera tu hijo, ¿verdad? O sea, tenía, o sea, como pena, o sea, como maldición, porque así le llaman maldición, por desobediencia, la muerte. Entonces, sí era muy rígido, pero yo creo que tuvo que ser así si nos ponemos en el contexto para que ellos pudieran seguir este sentido de obediencia total y fe en Dios, porque realmente Caleb y Josué sí vieron que eran muchísimos más hombres, que eran más grandotes, que eran muy fuertes, pero tuvieron fe, o sea, con fe dijeron, vamos, o sea, nosotros sí vamos adelante, ¿sí? Nosotros sí vamos a la conquista. Creyeron en la promesa del Señor cuando les dijo, sí, yo les voy a, con la fe que ustedes tienen, yo voy a hacer que ustedes derroten a los pueblos a los que los estoy enviando, ¿sí? Y mirando al futuro, la tierra es suya, poséanla. Dios es santo, obedézcanlo. Del capítulo 27 al 34. En esta parte dice el liderazgo, pues al principio de Moisés es el líder y al final pues Josué, porque le tiene que ceder ante el pueblo, ceder el liderazgo para que sea él quien conduzca al pueblo hasta la tierra prometida. El tiempo, los sermones del Deuteronomio primero se transmiten oralmente y después ya fueron escritos. Y el tema principal es, recuerden amar al Señor su Dios y guarden sus mandamientos. Hay unos versículos clave, el 6 del 4 al 9, el 10 del 12 al 13, el 30 del 19 y 20. Esos son muy importantes, a lo mejor ahorita los retomamos, porque nos va a quedar un poquito de tiempo. Yo estoy tratando de que revisemos la tarea. Cristo en el Deuteronomio. O sea, ¿cómo vemos a Cristo en el Deuteronomio? O sea, ¿cómo se refleja el Deuteronomio cuando se presenta Cristo ante nosotros? El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos. Y es a él a quien escucharán. 18:15. Moisés y Josué prefiguran a Cristo. ¿Sí? Moisés, por su sufrimiento, como les decía, es un hombre que sufrió bastante, pero Josué siempre estuvo con él. ¿Se recuerdan? Josué esperó abajo, cuando subió al monte Sinaí, Josué lo esperó los 40 días, 40 noches, lo esperó ahí abajo. O sea, él siempre fue su segundo de a bordo. Aunque Aarón era su intérprete porque él era el que hablaba por él y al que le dieron el sacerdocio como sumo sacerdote, pero realmente Moisés era el líder. Bien. Y aquí viene un anexo, pues ya de un resumen total de lo que fueron estos 3 libros, bueno, desde Éxodo, ¿verdad? Pero un resumen de lo que fue y que ha sido lo que es esto que hemos visto últimamente, ¿verdad? Las épocas de antes de Cristo, desde el 1500,
1250 y lo que pasó, ¿verdad? Y nosotros ahorita estamos centrados de 1280 a 1240. En estos tiempos está Moisés y Aarón, y bueno, ya posteriormente vendrá Josué, los jueces y la conquista. Y empieza con la familia, de familia pueblo, de la esclavitud de Egipto, las 10 plagas, la Pascua, el Éxodo, la alianza en el Sinaí, el desierto, y después la conquista y el reparto de la tierra y la época de los jueces. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Bien. Hasta aquí, muchachos, ¿qué les queda como duda o qué se les queda más de esta parte de Deuteronomio? O de los 3 libros que vimos entre la clase pasada y esta. Refleja mucho la luz. ¿No hablen todos? ¿O pregunto? Es que no los veo. O veo la presentación o los veo a ustedes. A ver, muchachos. Aquí yo. A ver. Bueno, Pues aquí nada más, digo así, pensando y viendo así los 3 libros, nada más me quedo con la idea de que cómo fue Dios acompañándolos durante todo el viaje, tratando de darles pues las reglas, qué es lo que deberían de hacer, qué pasaba si no las seguían, cómo se podían redimir con él a través de los sacrificios y todo. Y vio cómo pues a través de los años no fueron creyendo, fueron cayendo una vez, otra vez, y ya en el Deuteronomio, pues ya les dice, recuerden, les vuelve a explicar toda la ley, porque van surgiendo nuevas generaciones que no vivieron lo primero, y que le dicen, recuerden, y lo va preparando para entrar a una nueva tierra. Muy bien, excelente síntesis, Hilda. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, yo. Bueno, a es ver. como de que Moisés nos trata de dejar como que un manual, ¿no? O sea, como que les trata de dejar pues indicaciones muy precisas a su pueblo, de cómo deben de permanecer en la fe y cómo no deben de desistir y deben de seguir eh, de seguir adelante y vivir con respetando las leyes, o respetando ciertas reglas para poder llegar a, a tener la promesa del Señor, ¿no? Bueno, Sí, muy bien, gracias, Cintia, muy bien. ¿Alguien más, muchachos? bueno. Ay, me encanta que están bien participativos. Muy bien. Bueno, yo Sí, Mariano, te escuchamos. Mariano, prende tu micrófono. ok, ya está. Te digo que creo que es un poquito dura la visión que tenemos de Dios como un Dios castigador, como un Dios que destruye, como un Dios que corta cabezas o que mata. Y pues en realidad él no hacía esas cosas o no hace esas cosas, sino que son consecuencia de, pues de la falla y de la falta del pueblo o de algunos del pueblo, de comportamientos de algunos del pueblo, que a veces inclusive era uno el que fallaba y se llevaba de encuentro a muchos otros con él, ¿verdad? Como sería el caso de Caleb y de, ¿verdad? Que se los traga la tierra, pues porque precisamente es por su rebelión, ¿verdad? Y vemos cómo en realidad todo lo que sucedía eran consecuencias de fallarle a Dios. Dios les daba la ley, les decía los beneficios, los bienes que tendrían si cumplían la ley, y también les decía las consecuencias que tendrían si no la cumplían. Entonces, todo lo que vemos cuando hay destrucción de un pueblo pagano, etcétera, es precisamente por eso, porque
Dios lo que detesta es el paganismo, ¿verdad? Y entonces, Sí. pues, donde Él le ordenaba que destruyeran y que no dejaran vivo nada, ni ganado, ni niños, ni mujeres, ni nada, era precisamente por eso, porque eran pueblos paganos y Él quería terminar con eso, ¿verdad? Entonces, pues ese es el comentario que yo tengo, ¿verdad? O sea, la idea que yo tengo de Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Es bueno siempre y que lo que aparentemente es como castigo de Dios no son más que consecuencias de nuestras propias acciones. Son consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Como Así es. aquí lo mencionan, así es. Uh-huh. Así es. Yo lo menciono que en mí, o sea, de repente sí lo estaba leyendo y digo, ay, a leer Levítico y a leer Deuteronomio, dices, Uh-huh. ay, Dios, sí, sí que se enojaba, ¿verdad? Yo hablo por mí porque sí de repente, Sí, pero bueno, bueno, sí, sí. Yolanda, yo tengo una duda. a ver, Mira, es que como comentamos, como comentaron ustedes, durante lo que hemos estudiado, hemos visto de que el pueblo caía muchas veces en la tentación y fallaba, ¿verdad? A las leyes de Dios, pero muchas veces les dio oportunidades, ¿verdad? Y les da muchas. oportunidades y les da oportunidades. Pero mi duda es, ¿en qué momento existe, digo, y aún en la actualidad, Dios nos sigue perdonando, ¿verdad? Entonces mi duda es, ¿en qué momento existió lo que es la confesión, que es lo que actualmente a nosotros nos hace, pues, obtener el perdón de Dios? ¿En qué momento llega a existir eso, de la confesión? Bueno, No sé si ya es más actual o existió dentro de aquellos tiempos que a lo mejor dentro, todavía no veamos. ajá, no, dentro de aquellos tiempos, si ustedes recuerdan, existía el sacrificio por expiación, o sea, expiación de los pecados. Iban y confesaban su pecado, o sea, sabían que habían cometido un pecado y llevaban, o sea, tenían un sacrificio por tal pecado, o sea, el chivo expiatorio, o sea, tenían para expiar sus culpas, ¿sí? Sabían que habían pecado, entonces tenían la oportunidad de redimirse, o sea, de confesar su culpa y pagar mediante un sacrificio por esta culpa que tenían. Entonces ya había ante los sacerdotes una confesión, por así decir, así lo entiendo, ¿verdad? Así era, porque iban y dedicaban un cordero, o sea, o sea, Tienes razón, para sí. para expiar su culpa. No tienes razón, y era una sola vez al año, el día de la expiación, precisamente. ¿Sí? Entonces, ahí ya estaban ellos, desde entonces confesaban sus culpas, si no me equivoco, digo, habrá quien me corrija, ¿verdad? Pero yo así lo entiendo, que desde entonces ya había esa confesión, ya sentían ellos culpa por lo que habían hecho y tenían que decirlo a alguien, y lo confesaban y buscaban el perdón, ¿sí? Entonces, creo que desde entonces. Cierto, sí. ¿Alguna? Sí, sí, sí. En ¿Sí? algún momento lo mencionamos, sí, cierto. Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos, que pueda yo sacarlos de o aclarárselas, decirles cuáles y no se crean, no, si se los puedo yo aclarar o contestar, y si no, pues le preguntamos a nuestras maestras, nuestros maestros, que aquí se encuentran con nosotros. Yolanda, Mande. a mí, yo pienso, un poco me pasa lo que a ti, con Ajá. cuando leo esto, sí, es como que prevalece mucho castigo, mucho enojo, mucho, y bueno, ahorita complementando un poco lo que explicaba Mariano, eh, creo que también bueno, me sitúo yo en la época en la que Sí. está sucediendo todo eso y como que ya lo veo de otra forma, ¿verdad? O sea,
que estaban pues muy rebeldes y muy, o sea, eran como, por decirlo de alguna manera despectiva, como animalitos, ¿no? Entonces, eso me ayuda a mí a quitarme ese concepto de ese Dios tan castigador, porque sí es como muy fuerte todo lo que de repente escucho, y bueno, pues eso era lo que quería compartir. Gracias, Teresa. Gracias por compartir. Realmente nosotros aquí todos estamos aprendiendo. Y sí, yo también creo, o sea, fueron muy rebeldes, o sea, muy rebeldes. En todo este tiempo fueron muy rebeldes. Durante 40 años se rebelaron una y otra vez. Ahorita, de la rebelión de Coré, que juntó a 250 y de los lidercitos, ¿verdad? Hija. Entonces, y se los tragó la tierra. Entonces, sí era duro, o sea, sí. O sea, se los tragó a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus sirvientes, a su ganado, a sus tiendas, todos se los tragó la tierra. Todo. Y fue ¿Y qué culpa tenían los hijos y el ganado? Las mujeres, pues eso es lo que de repente digo, sí, pero ahí bueno. es donde están las consecuencias. Exactamente, las consecuencias hasta de la desobediencia. La tercera y cuarta generación. Sí. Y ahí lo dice y lo menciono otra vez, o sea, si tú no obedeces, las consecuencias no solamente recaerán en ti, sino en tu descendencia. Entonces, pues había que cuidar mucho eso. Entonces, por eso es reiterativo en Levítico y en Deuteronomio, pues es volverles a repetir lo mismo, ¿verdad? Y ahí está donde nosotros decimos, bueno, si desde entonces nos están diciendo, es porque en toda sociedad nos tenemos que regir por normas y leyes, si no esto fuera un desastre, ¿verdad? Pero pues él tenía que irlos moldeando para que llegaran firmes, convencidos de corazón de que esto iba a pasar, ¿verdad? ¿A qué se iban a enfrentar? Pues se iban a enfrentar al paganismo y ellos tenían que estar fuertes en su fe, ¿sí? Ludivina, ¿querías decir algo, perdón? Ay, sí, perdón. Bueno, primero yo doy gracias a Dios porque podemos leer y conocer un poquito más de la palabra de Dios, ¿verdad? Que, bueno, me hubiera gustado desde hace muchísimo tiempo haber profundizado un poquito más en ella. Bueno, yo lo veo hasta ahorita como, bueno, todo lo que ha sido, pues, la historia del hombre en la fe. Y precisamente yo también tenía esa idea, cuando leía o hablaba del Antiguo Testamento, lo veía como algo duro, ¿verdad? Y luego ya el Nuevo Testamento, donde se manifiesta más el amor. Pero bueno, igual en ese Antiguo Testamento veo y siento como una y otra vez en repetidas ocasiones Dios siempre ha querido desde un inicio, desde que empezó su misión, ¿verdad? Con su pueblo elegido. Desde entonces nos ha enseñado y tratado de educar para llevarnos a lo que es la luz, lo que es la vida plena, el vivir en él, ¿verdad? Y todo lo que hacía que nosotros lo consideramos y lo vemos así como muy cruel a veces, pero bueno, son las cuestiones que hacía para corregir. Uh-huh. Y luego yo a veces que comento aquí con mis hijas, le digo, es que Dios ha batallado mucho con nosotros porque somos muy cabezudos, entonces de una y otra manera nos corrige, ¿verdad? Y a veces, pues, ¿cómo caemos luego a veces en lo mismo? Entonces, bueno, así lo veo, pero como también desde ese inicio nos habla, desde aquel entonces, ahorita lo mencionaba, ¿verdad? Aquí donde nos dice, de aquellos entonces del Deuteronomio, ya nos habla de Cristo, ¿verdad? Y cómo entonces viene Cristo y ya desde hasta que aparece Cristo, o sea, ya no hay más sacrificios. ¿Por qué? Pues porque Cristo es quien ofrece su sangre por nosotros. Y bueno, pues hasta ahí todo lo que has explicado, gracias, muy bien, me encanta y pues así aprendiendo un poquito más de todo eso. Quisiera yo agregar
agregar una cita que estaba buscando que Sí. arroja un poquito más de luz al comentario que hice primero. Dice, la muerte, estoy en Sabiduría, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Y dice, ¿En la dónde, muerte no perdón? viene de Dios, sino del pecado. Dice, no busquen la muerte viviendo en el error, ni se atraigan la ruina con las obras de sus manos. Pues Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en el exterminio de los vivos. Él lo creó todo para que subsistiera, y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el imperio del abismo reina sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Pero los malvados llaman a la muerte con señas y palabras. La tienen por amiga y la desean. Han hecho un pacto con ella y por tanto merecen compartir su suerte. Ya que en resumen, pues la muerte no viene de Dios, ¿verdad? Y si no viene de Dios, pues ya sabemos de quién viene, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál fue la cita, perdón, Mariano? Es Sabiduría, capítulo 1, versículos del 12 al 16. 12 al 16. Gracias para complementarlo por aquí. Muy amable, gracias. Gracias. Y bueno, otra cosa que se me estaba pasando por aquí mencionar, que debemos de tener muy presente, dice Yahvé, o sea, todo lo que tú tienes, todo lo que tú logras, todo lo que tú eres, es gracias a que yo te lo doy. O sea, debemos de estar siempre agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Señor, porque gracias a Él tenemos un trabajo, gracias a Él somos quienes somos, gracias a Él tenemos fe, gracias a Él somos quienes somos. Entonces, que no nos gane la soberbia de pensar que es por nosotros mismos, sino que Él, con su permiso, nosotros hemos avanzado y llegado hasta donde estamos, ¿sí? Hasta esta capacidad de vernos a través a la distancia, ¿verdad? Todo esto es no porque el hombre lo haya hecho, sino porque Dios ha permitido que el hombre llegue hasta aquí. Entonces, y que nosotros, en nuestra vida personal, Él nos ha ayudado todo el tiempo para que seamos lo que somos, ¿sí? O para tener lo que tenemos, ¿sí? Todo esto Él nos lo ha permitido. Es algo muy importante que se menciona también en esta parte del Deuteronomio. Bien, ¿algún otro comentario, muchachos? Si no, pues nos vamos a revisar la tarea, porque si no, van a decir, no nos revisaron la tarea y ya nomás tenemos poquito tiempo. ¿Les parece? Quiero hacer un comentario. Sí, cómo no, adelante, por favor. Sí, soy Patricia. Gracias, Patricia. Que en lo que veo y los comentarios de los compañeros y muy interesantes que hacen, lo que Dios vino enseñando desde un inicio, pues viene siendo la obediencia, que nos sigamos caminando por el camino de la fe, del querernos como hermanos, el de apoyarnos, el no desobedecer los mandamientos que Él nos dio, que lo único que busca es el amor y el camino para acercarnos a Él. Yo lo que pienso es que ahora, ya cuando Cristo muere en la cruz, es como el reforzar, Él muere para volvernos a abrir las puertas del cielo y recordar cuál es el camino para llegar hacia Él. Y yo algunas cosas que veo y en las nuevas generaciones que se hablan, como que a veces algunos lo toman ya muy light, como que Dios es muy buena onda y están aceptando cosas que desde un inicio Dios nos dijo, esto está prohibido, hablándose de abortos, hablándose de las desobediencias, perdiéndose ya la visión de casarse por la iglesia, que muchos ya lo ven como muy común, que vamos a juntarnos y si funciona nos casamos. Entonces, como que se están perdiendo muchos valores, pero más que los valores, las enseñanzas que Dios nos hizo desde un principio. Entonces es bien importante, por ejemplo, para mí me ha servido mucho reforzar esto y no perder la huella ni la visión de lo que Dios busca para nosotros, porque tarde o temprano nosotros partimos de aquí
y la justicia de Él vendrá allá cuando lleguemos con Él. Eso pienso yo, no sé qué comentario tengan ustedes. Muy bien, Pues, Pati, gracias. Eso es lo que nos ha traído el relativismo, que todo es relativo. Y los muchachos pues ya se les han enseñado que pues cada quien se forma su propia idea de lo que es Dios, de lo que es la religión, y mientras que no le hagan daño a nadie, ellos están bien. Pues ese es el relativismo, como tú lo dices, o sea, muy bien dicho. Entonces, pero aquí nos está escuchando el padre Mario. ¿Usted qué nos puede decir, padre? Los estoy escuchando aquí. No, a ver qué mentira estamos diciendo. A ver, usted nos puede... Lola, muy bonito todas sus opiniones. De veras me edifican con todo lo que han ido caminando juntos. Y sobre todo me da mucho gusto que este espacio sea de mucha confianza, donde no tengan miedo compartir, aun cuando la inseguridad me da mucho gusto que todos opinen y hagamos referencia siempre a la palabra de Dios. Difícilmente nos equivocamos cuando tenemos el corazón y el deseo de tener como punto de referencia la palabra de Dios. Pues el tema que han escogido el día de hoy es un tema muy, muy bonito porque habla sobre la humanidad, la miseria de la humanidad que como dice Pablo, hago lo que no quiero y lo que tengo que hacer y quiero, no lo hago. Esa situación humana de fallarle constantemente a Dios. Pero también dentro de esta realidad humana hablamos de la misericordia de Dios, que también desde el primer momento de la caída Dios presenta una promesa en el Génesis capítulo 3, versículo 15, donde abre el Evangelio, prácticamente el primer Evangelio está en el Génesis. Y bueno, pues yo creo que la misericordia de Dios se plasmó concretamente en Jesucristo. Y es el escándalo. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Eso es claro. Pero Dios en Jesucristo quiso compartir con la humanidad, para escándalo y escarnio del enemigo, el poder de perdonar los pecados. Jesús, cuando se presenta resucitado, en aquel momento que se presenta en medio y Tomás no está, le dice: la paz esté con ustedes, y sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. O sea, ese momento compartió el don más precioso del amor de Dios, que es el perdón, la capacidad de perdonar. Y también cuando vio a Pedro: lo que tú ates quedará atado, lo que tú desates quedará desatado. Es decir, el poder que tiene Pedro para que todos aquellos que colaboran en este misterio tengan el poder de atar y desatar. Por eso, bueno, yo creo que el sacramento de la reconciliación es muy atacado, porque es el poder que ni los ángeles tienen, ni la Virgen tiene. Y nosotros los sacerdotes, con todas nuestras miserias, nos dio la potestad para perdonar, desatar y atar. Y por eso, pues este sacramento rompe la cadena de pecado, y la misericordia de Dios nuevamente vuelve a ser escándalo, porque está en el misterio de un hombre con toda la realidad humana, pero con la gracia de ser colaborador en este misterio de la salvación. Entonces, por eso lo que platicaban hace un momento, de cuándo aparece la confesión, bueno, con Jesucristo. Aparece con Pedro y aparece también en la resurrección. No sé si lo que preguntaban era eso, precisamente los textos bíblicos. Digo, en Juan, en el capítulo 20, ya al final, no recuerdo exactamente, y Mateo 16, 18. Entonces, por ahí están los textos que fundan el sacramento de la reconciliación, cómo Jesús nos da a nosotros este misterio. Entonces, es muy bonito. No, pues qué bien, padre, qué bien que nos puede ilustrar. O sea, realmente, pues nosotros leemos y tratamos de entender, pero como usted lo dice, no, pues lo dice de manera maravillosa. O sea, la misericordia de Dios nuestro Señor, o sea, esas referencias que usted hace, esa relación entre lo humano y lo divino, o sea, sí. Y le vamos a seguir fallando. Por eso hace unos días escuché una frase, no sé de quién sea, dice: el santo es aquel pecador
que no se resigna a ser pecador. O sea, es aquel que está luchando constantemente, cae y se levanta, cae y se levanta. El Papa decía, el hombre se cansa de pedir perdón, pero Dios nunca se cansa de perdonar. Y eso, bueno, pues en el Antiguo Testamento lo vemos, como decías muy bellamente, el Cordero de Dios, que era el intercambio de la justificación. Había la seguridad de que Dios perdonaba, pero en el sacramento de la reconciliación, de la confesión, no tenemos la seguridad de que Dios perdona. Tenemos la certeza de que Dios perdona. Muy bien, muy bien. Entonces, la confesión como tal es a partir de Cristo, después de Cristo. Y bueno, yo pensé que expiar, o sea, que confesaban sus pecados, pues bueno, Sí. en aquel entonces, ¿verdad? Pero los expiaban, o sea, a través de los sacrificios. Claro. Pero bueno, pues es parte. Sí, nuestros hermanos protestantes dicen, yo me confieso con Dios. ¿Han escuchado ustedes eso? Sí. Si yo no soy el hombre, yo me confieso. Y la verdad es que nosotros también. O sea, en la misa, por ejemplo, la primera parte en el yo confieso es una absolución de todos los pecados veniales. En el yo confieso también nos confesamos así en público y le decimos a Dios que hemos pecado de palabra, de obra y de omisión y ¡prum! Estamos perdonados. Tenemos la seguridad de que hemos perdonado. O sea, nosotros también, o sea, no son los únicos que se confiesan con Dios. Por ejemplo, a veces nos dicen, no, es que nosotros nos confesamos con Dios. La respuesta es, nosotros también. Y tenemos la seguridad de que Dios nos perdona. Pero si queremos tener la certeza, entonces la absolución de saber de que un hombre que participa de la gracia sacramental, del sacerdocio, puede perdonar los pecados en nombre de Dios. Es Jesús mismo el que perdona. Pues sí, desde entonces están los sacerdotes, ¿verdad? Desde los tiempos, de tiempos a, están los sacerdotes. Sí. Entonces, pues eso bueno. Qué bonito que están reflexionando en esto. Me da mucho gusto escucharlos y poder compartir un momento con ustedes, pues lo que es la fe y lo que es la forma en la que Dios sigue hablando. Recordemos que el capítulo y el libro que sigue después del Apocalipsis, porque hay quien dice, el último libro de la Biblia es el Apocalipsis, ¿no? Nosotros somos el siguiente capítulo. La historia de la salvación sigue en nosotros. Claro, la Biblia escrita sí termina en el Apocalipsis, pero la historia de la salvación tiene un capítulo posterior que es la historia de la humanidad, nuestra historia. Por eso usted nos dice, sé parte de la historia de la salvación. Así es. Muy bien. Sí, muy bien. Gracias. O sea, lo que yo veo, padre, verlos. Un gusto. Igualmente, padre. Estoy para servir, me encanta entrar un momentito y bueno, como siempre, escucharlos y sobre todo pues para darles la bendición, no sé si la quieran. Claro, por favor. Para que sigan libremente hablando y cuando gusten invitarme para preguntas o dudas. A mí me encanta que me pongan preguntas que no sé, porque sigo aprovechando para seguir leyendo y estudiando y buscando respuestas. Cuando uno está en contacto con estas historias, a veces que tengo que decir, no sé, con mucha humildad, pero también con un gran deseo de encontrar la respuesta. Entonces, ojalá que en otro momento podamos compartir, que me presenten sus dudas y con mucho gusto, si las sé, pues encontramos juntos. Si no, buscamos juntos. Entonces, le doy la bendición. ¿Les parece? ¿No tienen alguna pregunta, alguna duda en esta noche? No, bueno, de mi parte, darle las gracias por haber participado en esta noche que me tocó a mí ser la conductora de la clase, pero realmente una bendición que usted esté aquí con nosotros. Gracias por estar y por participar. Y si no hay otra por ahí, yo tengo una duda, padre. Sí, yo tengo una duda en la expiación, o sea, en los tiempos esos de Moisés, entonces no les quedaban perdonados los pecados. O sea, ellos
hacían sus ofrendas, pero digamos que no tenían la absolución que ahora nosotros tenemos. Esa es la diferencia. Perfecta, sí, claro. Acuérdense que cuando dice en el credo, decimos que Jesús bajó a los infiernos. Y uno dice, ¿a qué bajó a los infiernos? ¿Sí? Jesús baja a los infiernos para ofrecer a los vivos, pero también a los muertos, la salvación. Es decir, era un sueño que era un sueño imperfecto, porque no estamos llamados a soñar ni a dormir. Estamos llamados a ver el rostro del Padre. Y la misericordia, por eso, la experiencia de la cruz es el regalo más grande, porque es el acto de misericordia que aún hasta los muertos fueron recuperados para los justos que estaban durmiendo, para arrancarlos del sueño de la muerte y llevarlos por la misericordia de Dios a ver el rostro del Padre. Entonces era un perdón sí, pero era un perdón imperfecto porque consistía en el arrepentimiento y consistía en la ascesis, en el trabajo personal ya. Y en cambio con Jesucristo no depende de nuestros actos el perdón. El perdón es un don de Dios, no son nuestras obras, no es nada. El perdón está dado ya porque Dios así quiso hacerlo en Jesucristo. Y nomás hay que meternos al perdón para que su misericordia arranque de nosotros todas esas realidades, consecuencia del pecado. Ok, a mí me asalta ahorita una duda, bueno, una duda que he tenido desde hace rato. No, pero espérame, Yola. Tere, ¿quedó claro? Sí, padre, muchas gracias. Sí, me quedó claro. Sí, capaz que te dejo más confundida. Pero, sí. Yola, dime. Gracias. Ok, no, en una de las homilías yo escuché que el primer hombre en llegar al paraíso fue el que estaba a un lado. El ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido, perdón. Que es el primer hombre que llega al paraíso. Dijo, bueno, y entonces antes de ellos, ¿dónde estaban? Estaban dormidos en acuérdate lo que dice la carta de primera de Pedro. 1000 años para el hombre es un momento para Dios. Okay. O sea, dormirte. Mira, hay gente que cae. La realidad más cercana para entender esto que dice Pedro en su carta es cuando alguien cae en coma. Hay personas que caen una semana en coma o más, pero se despiertan y dicen, pero es que para mí no pasó el tiempo. Una semana fue dormirse. Esa realidad es lo más cercano para poder entender lo que pasa cuando. Por eso, cementerio significa lugar donde duermen. O sea, para el cristiano, dormirse en el Señor, antes de Jesucristo, significaba cerrar sus ojos y ellos estaban esperando, al abrirlos, estaban esperando como todos la experiencia de ver al Padre, la visión beatífica que se le llama. Que por eso Jesús es el Redentor, es el que entra y nos compra a base de su sangre para entrar a ver el rostro del Padre. Muy bien, gracias. Esa era una duda que tenía desde hace rato. Pues qué bueno que ya quedó. Gracias. Pero entonces, Abraham, Elías, ellos todos los justos. Es decir, porque los que van a ver el rostro de Dios son los justos. Abraham, todos los patriarcas, los profetas, o sea, todos ellos estaban preparando, por eso todo el Antiguo Testamento estaban preparando el misterio de la encarnación. Y en el momento en el que Jesús entra en la muerte y arranca el poder que tenía la muerte sobre el hombre, despierta a los justos y a los vivos, y vendrá un día para nosotros vivos y muertos, para estar delante del Padre. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Padre. Uh-huh. ¿Más dudas, muchachas? Aprovechemos al Padre. Aprovechen ahorita. Aprovechen ahorita que está aquí el Padre. ¿Alguna otra duda? Como quiera, en otro momento, con mucho gusto. Cuando hay muchas dudas y todo, a mí me encanta siempre poder participar. Y una duda lleva a otra pregunta siempre. Y es lo más padre. Cuando una pregunta, Jesús les decía, ¿me preguntan porque no saben o porque me quieren poner a prueba?
Eso, Digo, los fariseos le preguntaban. Entonces, pero cuando hay una pregunta sana, una pregunta siempre que se responde va a llevar a otra pregunta. Y eso es lo más bonito. Es decir, nos gusta preguntar porque encontramos más respuestas. Y hay que saber a quién preguntamos, ¿no? Porque si le preguntamos a otro, pues nos va a inventar algo. Entonces aquí todo está en la doctrina, en el magisterio, en la misma escritura, en fin. Padre, yo. Entonces ahorita, digo, basada en lo que estás diciendo ahorita sobre la dormición y lo que, por lo que se creía que pasaba, entonces los judíos todavía tienen esa creencia de que si te mueres estás como dormido para la eternidad, o sea, todavía no tienen esa redención. Sí, le llaman el Sheol, ellos es así, es estático. Ellos no tienen la experiencia del cielo. No sé si les recomiendo una película que se llama, es muy bonita la película, se llama Verano Perdido, Stolen Summer se llama. No sé si la han visto. Bueno, se trata de lo que acabas de decir hace un momento, la experiencia del cielo entre un cristiano y un judío. Y son dos niños, y el niño católico le dice al judío, pero tú no vas a ir al cielo. ¿Pero por qué? Dice, porque no creen, porque no crees en Jesús. Y el niño dice, pues yo quiero creer en Jesús para irme al cielo. Y el niño le pone retos al niño judío para ganarse el cielo. Y le pone bromas, ¿no? O sea, uno se ríe porque dice, para poderte ganar el cielo tienes que hacer un reto de 10 cosas. El problema es que este niño judío era el hijo del rabino. Y entonces cuando el niño le dice al rabino, pues yo me quiero ir al cielo, los papás se quedan, ¿y de dónde sacaste esa idea? Dice, pues es que me dijeron que el cielo existe. Y empiezan, pero el niño tiene cáncer. Y es una historia que la van a ver, pero es esta realidad. La única manera de gozar del cielo es a través de Jesucristo. O sea, no hay más. O sea, esa es la verdad. Es el misterio de la Trinidad que nos permite entrar en el misterio de Dios. Lo demás será Sheol, será el descanso, pero no hay eternidad. Entonces, por eso en la Pascua, en el momento, en la celebración más importante, es pedir por los judíos y por su conversión. O sea, para que reconozcan a Jesucristo. O sea, esa es nuestra verdad. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, dice yo, Jesucristo. Y entonces, pues es la puerta. Por eso hay que pedir a Dios por esto. O sea, no quiere decir que los demás están condenados. No. Pero la plenitud de la vida eterna es en Jesucristo. Por la acción del Espíritu Santo, para gloria del Padre. Qué padre, muchas gracias. Sí, está bruto. Sí. O sea, por eso es inmerecido que nosotros entremos al cielo, porque dices, es que hay judíos que son mejores que nosotros, sí. Y hay musulmanes que son mejores que nosotros, sí. No merezco el cielo, no lo merecemos. Pero no es por nuestro merecimiento, es porque Dios quiso revelarse a un pueblo que le sigue fallando, como decía hace un momento. Y Él sigue siendo fiel con su misericordia. Que nadie se pierda, que todos se salven. Ahí estamos. Esta es la historia. Qué por Dios. Que es justo lo que estaba leyendo, padre. Buenas noches, soy Claudia. Y estaba viendo aquí en Deuteronomio que aún a pesar de que fallaban y fallábamos, o sea, como humanidad, pues, o sea, Él siempre está con la esperanza de que entendamos las leyes que nos deja para justamente llegar a esa gracia. Ajá. Entonces, es así como impresionante que dices, o sea, a pesar de lo frágil que puedo ser en la imperfección, sí. O sea, Él siempre está dándonos como oportunidades. Si no entendemos de una manera, bueno, a ver, entiende de otra. Y me ubico mucho como en los papás, ¿no? Que, ok, no entendiste de una manera, hijo, bueno, entonces te cambio la forma para ver si así reaccionas, ¿no? Sí. Claudia acaba de decir algo bien importante. Acuérdate que el Deuteronomio es para los niños, ¿eh?
O sea, el Deuteronomio, que significa la segunda ley, es para aquellos que iban a entrar a la tierra prometida. Acuérdense que Moisés y todos los mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida. Bueno, Caleb sí entró, la tribu, los de Caleb, pero los que entraron a la tierra prometida fueron los niños. Y por eso Deuteronomio es la segunda ley para hacer más fácil la ley de Moisés para los que iban a entrar, pero tampoco la entendieron. Claro, y parece como muy sencillo, y ahora que hablaba yo con los niños en el catecismo, les decía yo, o sea, es sencillo amar a tu papá y a tu mamá y obedecerlos. O sea, sí, leerlo es sencillo, pero cuando te dice algo, te acuérdate en la semana, cuando te diga, levanta tus zapatos, así, algo tan simple. Así entonces, pues, ahí está el trabajo de la humanidad, ¿no? Sí, pero pues lo único que necesita Dios de nosotros es que seamos humildes para decir por mi culpa. Y ya le doblamos el corazón a Dios. O sea, no sabe de qué manera Dios se enternece cuando después de todo lo que hacemos, le decimos, me equivoqué. Bueno, se desborda de amor. Es lo único que pide. Y no hay razón para cambiarle el corazón a Dios. Entonces, por eso es el escándalo de decir, no es justo, se portó mal siempre. Pues sí, pero a ti qué te importa. Él dijo que se arrepintió y le dolió y yo lo amo y punto. O sea, eso es maravilloso y eso es el reino de Dios, acuérdense. Nos ha amado antes de que nosotros lo amáramos. Sí. No, o sea, qué maravilla, ¿no? De verdad que sí. Gracias, Padre. Muy bien, pues ya no los entretengo mucho porque si no... No, pues es que no nos entretiene, nos ilustra, nos llena de su gracia, Padre. La verdad es que sus palabras nos llegan. Sí, pero a ustedes les están haciendo de cenar y a mí no. No batalle, aquí lo esperamos, aquí lo esperamos. No, con mucho gusto. Si hay alguna pregunta, me gusta mucho que en estos espacios podamos compartir. Gracias por las preguntas que han hecho. Y bueno, siempre, cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, no tengan miedo de no saber. O sea, siempre hay a quien preguntarle y siempre hay una fuente de sabiduría, que es la Biblia, que es el magisterio, la enseñanza de los papas, de los santos, de los padres de la iglesia. Tenemos cantidad donde encontrar. Siempre Dios nos sorprende con respuestas que nunca habíamos imaginado. Algo que no tienen los hermanos separados, Padre. La riqueza de la Iglesia Católica. Bueno, lo que tienen los hermanos separados es que nos tienen a nosotros. Ellos son los que se separaron, pero nosotros no nos hemos separado de ellos y le pedimos por ellos, oramos por ellos y estamos siempre abiertos a que un día puedan volver a casa. Aquí lo dicen, que todos sean uno, Padre. Hermanos. Sí. Hay que ver por tus hermanos siempre. Sí, claro. Entonces, eso es lo que dice también. Como quiera, esto lo hace el Señor. Bien, pues les doy la bendición ya para que ustedes sigan en este día tan bonito que se han reunido y pues estamos compartiendo estos momentos. Que el Espíritu Santo los siga iluminando, conduciendo, que la palabra de Dios acaricie sus corazones, sus vidas, sus historias, sus hogares, y que el poder que tiene la palabra de Dios vaya liberándolos día con día para que sean sujetos de su amor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Muy bien. Un abrazo para ustedes y para todos, para la familia, para los niños, para todos. Igualmente. En cada niño seguimos orando. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias. Lo bendiga. Gracias por estar aquí. Bye bye a todos. Buenas noches. Gracias, Padre. Hasta luego. Buenas noches. Después llego también así de sorpresa. Muy bien. Gracias, Padre. Gracias por todo. Bueno, pues qué bendición haber tenido con nosotros al Padre Mario, ¿no? Ahora sí que una diosidencia muy grande para mí el haber estado en esta noche acompañada por el Padre, para quitarnos estas dudas que tenemos por aquí y de repente que fueron surgiendo cada vez más y más y que qué bonito, ¿verdad? Nos hace reflexionar sobre la palabra y de la forma en que Él nos lleva a reflexionar sobre ella, realmente es maravillosa. O sea, bueno, a mí me parece
muy bonito. Y una gracia el que me haya tocado a mí que él esté aquí con nosotros. Y bueno, ya para terminar, vamos a contestar rápidamente nuestra tarea, porque si no, esas tareas no revisadas, así como que no tan padre. ¿Les parece? Nos vamos a la página 240. Ya nada más nos va a dar tiempo. Yo me iba a ir a las citas, pero ya nada más nos va a dar tiempo de contestarlo. Así al azar, por favor, Hilda, la primera respuesta dice, ¿qué tipo de seres vivos se podían ofrecer en el holocausto? Novillo. La A. ¿La A? La D, ¿no? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. La siguiente, Ludivina, por favor. ¿Quién rociaba la sangre sobre el altar? La 2 es la A, los hijos de Aarón. Sí, muy bien. A ver, ¿quién más? No logro verlos, pero ahorita los vamos a ver. A ver, Marolina, ¿cómo se dice Marolina? En la 3, ¿qué es lo que no debía ser incluido en cualquier tipo de ofrenda? Es la D, la A y B. La A y B. ¿A y B? Sí. La Sí. sal. ¿No? No, la D. Es la D con miel y levadura. Así es. A y B. Es la D. Ay, bueno, yo tengo que es nada más la B. Pero bueno, aquí lo revisamos. Yo me iba a ir a al texto, pero lo revisamos bien. Es que yo tengo aquí como que nada más la levadura. ¿En qué página están las preguntas? Es miel y levadura. En la 240. Gracias, Ale. Gracias. Entonces es la B. Sí, miel y levadura. Bien, la 4. ¿Qué es lo que ellos no debían de comer? Por favor, Vanessa. Si no, cualquier otra persona. La letra E. La E, que es la letra E, A y B. Letra E, sangre y grasa. Muy bien. Gracias. A ver, otra más. ¿Quién quiere participar? A ver, ya que no sea dedazo. La número 5. Yo, Marisa. Ándale, Marisa. ¿Qué debía traer un sacerdote como ofrenda por el pecado si pecaba involuntariamente? Bueno, puse la B, un cabrito sin defecto, porque en mi Biblia decía un becerro sin defecto, pero no supe, no sé si es novillo. Es D. Es la D. Es la D, es un ovillo. Un novillo sin defecto. Sí. Okay. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Yo. Con el fin de hacer restitución, una persona que pecara involuntariamente debía añadir a la ofrenda una quinta parte. Muy bien. Muy bien, ¿alguien más? De manera voluntaria, por favor. La número 7, yo, Hilda. Sí. ¿Qué se debía mantener encendido continuamente? Letra B, el fuego sobre el altar. Muy bien. Rapidito, la 8. Yo, Marisela. ¿Qué se hacía con la olla de barro en la que se cocinaba la carne de la ofrenda por el pecado? Se quebraba. La A. Muy bien. La que sigue rapidito. Yo. La 9. ¿Qué ofrenda se hacía como una expresión de gratitud? Ajá. Yo puse el holocausto. ¿No? Es la ofrenda de pan y tortas. Pan y tortas. La C. La C. Ah, ok. Perdón. Bueno. Bien, la 10. Moisés consagró a Aarón como sacerdote mediante la B, unción de aceite. Muy bien. Sí. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Hilda, la 11. ¿Cuántos días duraba la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos? Letra C, 7 días. Sí, muy bien, gracias. La 12. ¿Qué sucedió cuando Moisés y Aarón salieron del tabernáculo? La letra D, todas las anteriores.
¿sí? O sea, la Sí. gloria de Yahvé, se apareció al pueblo, un incendio consumió el holocausto, y la gente gritó y se postró sobre sus rostros. Muy bien. Sí. La 13, por favor. ¿Qué hicieron Nadab y Abijú, hijos de Aarón? Ofrecieron fuego profano a Yahvé. Sí. Ujú. Muy bien. La 14, Yo la 14 si gustan. por favor. Era lo que Aarón y sus hijos no debían beber, bebidas alcohólicas, la B. La B. Bueno, Y vino también. Yo y también. La bien. 20. Es la E. 20, la La E. E. La E. Es la E. Así Muy es, bien. 20. Sí. Ujú. Ujú. Ok, si nos da tiempo, contestamos el cuestionario sobre números para tenerlo completo, todo, Ok. Ujú. ¿sí? Y nos vamos ¿Sí? con la misma dinámica aquí en la número 1, por favor. Hilda. A ver, yo, aproximadamente cuántos hombres de Israel de 20 años para arriba y capaces de ir a la guerra salieron de Egipto. La letra B, 603,550. Muy Sí. bien, gracias. La 2, por favor. ¿Cuál tribu no fue contada? Leví, la E. Muy bien. ¿Se acuerdan por qué? Ellos eran los que servían al altar o bueno, como la iglesia. Los dedicados al sacerdocio. Muy bien. La número 3, por favor. ¿Qué tribus acamparan al sur de la morada? Rubén, Simeón y Gad. Muy bien, gracias. La número 4, por favor. ¿Qué hijos de Aarón continuaron como sacerdotes después de que sus hermanos murieron? Es la A, Eleazar e Itamar. Sí. Eleazar y Itamar, sí, muy bien. Estamos en la 4, ¿verdad? Sí, la Vamos 5. a la 5. ¿Quién fue el padre de Huesón, Kehat y Meraní? Leví, la C. Sí, muy bien, gracias. El número 6, por favor. ¿Quiénes tenían el deber de cuidar del arca? La mesa, el candelabro, los altares y los vasos del santuario. La letra B, los caítas. Muy bien, gracias. La 7. Ya casi estamos terminando con eso. ¿Dónde acamparon Moisés, Aarón y sus hijos? La letra B, al este del tabernáculo. Muy bien, frente a la morada, muy bien. Gracias. La número 8, por favor. Si gusta yo. Sí, por ¿Quién favor. tenía bajo su cuidado la morada y todo lo que hay en ella? Eleazar. La Ajá, muy bien. Ok, la 9. ¿A quiénes echaban los israelitas del campamento? Letra E, leprosos e impuros por flujo seminal y por tocar algún muerto. Muy bien, gracias. Muy bien. La 10, por ahí. Si el espíritu de celos invadía a un hombre, ¿qué se le daba de beber a la esposa? La letra D, agua mezclada con polvo del suelo de la morada. Muy bien. Recuerden que eso le hacía que se inflamara el intestino y se miraba si era culpable o no. Muy bien. La número 11. Estaba Ahí. con la mujer si ella era culpable de adulterio. Aquí, La A y la B. Su vientre se hincharía y se marchitarían sus senos. Ujú. Pues yo nada más vi su Nada vientre más, se hincharía. nada más tenía yo porque, bueno, eso es lo que yo tengo, pero igual estoy También. En la Biblia de la latinoamericana viene así explicado también. O sea, viene eso así. Yo Sí, tengo la las A y dos. la B. Como A y Tengo B. la A y la B. Así es, A y B. La A y B como D. Su vientre y se marchitarían sus senos. Ok, gracias. Yo tengo mi otra Biblia, pero bueno. La 12, por favor. ¿Qué exigía el voto de Nazireo? Nazireo. Sí. Las letras de todas las anteriores. No acercarse a una persona muerta, no beber vino ni jugo, no pasar navaja sobre su cabeza. Muy bien, gracias. La 13, ya para casi terminar.
¿Quién bendecía a Israel diciendo, Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti? La letra A, Aarón y sus hijos. Muy bien, esa oración muy bonita que todavía se dice, ¿verdad? La 14. ¿Cuántas carretas se le dieron a los hijos de Keat? Ninguna. Letra C, 6. La E. Muy bien. Ninguna. Bien, pues bueno, esto quiere decir que sí leyeron, muchachos. Gracias por leer, por estar al pendiente de su tarea. Gracias por su atención y bueno, ahí viene en la siguiente página el cuestionario del Deuteronomio. Ya ustedes lo contestarán para que le den una repasadita a estos libros y les agradezco mucho su atención. Vamos a terminar esta noche, que ya son las 9. Vamos a terminar con una pequeña oración. ¿Quién la quiere decir? Qué bueno que estuvieran tan participativos, me encantó. Gracias, muchas gracias, muchachos. Gracias a ti por tus enseñanzas. A ver, ¿alguien que quiere decir la oración final? Si gustan yo. ¿Sí? Sí, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por habernos dispuesto a escuchar tu palabra, a estar atentos a tus enseñanzas, a reafirmar o conocer las respuestas a algunas dudas que teníamos. Y bueno, nos ponemos en tus manos para que tú nos des una noche tranquila y un despertar feliz. Mamita María, nos ponemos en tus manos para que nos cobije tu manto durante esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Muchísimas gracias, muchachos. Por mi parte es todo. ¿Alguien más que quiera participar? No, yo solo agradecerte, Yolis, por esta clase. Oigan, muy participativos, muy bien. Que el padre entró con los chavos, que ahorita estamos con los chavos y todos así mudos, y yo, ¡ay, hablen! Ay. Muy bien, qué padre, me da mucho gusto, y como dice el padre, ¿no? Hay muchas cosas que también están en el corazón y cuando las sacamos y las compartimos y enriquece muchísimo. Entonces, pues muchísimas gracias, Yolis, por llevar esta plática de formación y hacerlo vida, ¿verdad? Que no nada más se quede en el estudio, sino también en nuestra vida, que se encarne esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ale, por estar aquí también esta noche. Gracias por tus palabras. Oigan, y les comento que este fin de semana abrimos misas. Entonces, para también los que quieran estar, obviamente con todos los protocolos que tenemos que seguir, con mucha responsabilidad. Pero bueno, ya gracias a Dios vamos a empezar este fin de semana. Entonces ahí esperemos verlos. Gracias por ahí. Gracias, buenas noches. Gracias por todo. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Bonita noche a todos. Igualmente, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.